Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Cita de Radio. En Cita de Radio. Cita Internacional. Tenemos el gusto de poder volver a conversar con nuestro columnista, el especialista en temas internacionales, el doctor Alberto Barlocchi. Hola Alberto, ¿cómo estás? Soy Catalina. ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. En realidad mi apellido se pronuncia Barlocchi. Barlocchi. Entonces yo le venía corrigiendo a Elisa, entonces era Barlocchi. Bueno, está bien, Barlocchi. Van a pasar los años, Alberto, y te vamos a seguir diciendo mal. ¡Qué horror! Mira, quédate tranquila porque no eres la única, con mi apellido han hecho de todo. Bueno, seguramente el resto del equipo se está riendo porque siempre tenemos acá la discusión interna de cómo se pronuncia. Bueno. Sí, y te aseguro que tampoco en Italia lo pronunciaban bien, así que bueno. quédense tranquilísimos. Bueno, Alberto, hoy, ¿cuál es el tema que vamos a conversar? Mira, me parece que es de mucha actualidad la cuestión de los Panama Papers, ¿no? Estas revelaciones provenientes de uno de los paraísos fiscales, de una cantidad impresionante de cuentas, de firmas, cosa que salpicó también en la Argentina. Sí. Bueno, sí. Y fundamentalmente acá quisiera ayudar un poco a los oyentes a poder dar un marco a la cuestión, ¿no? A entender bien qué es lo que ha sucedido, ¿no? Una fuente anónima reveló desde hace más de un año que tenía acceso a documentos de un estudio jurídico de Panamá, Mossack Fonseca, de todos socios, y con el tiempo ha ido pasando ese material que se ha revelado realmente una fuente impresionante, una fuente muy grande de información. Se habla de 11 millones y medio de carpetas, ¿no? 11 millones y medio de carpetas que, si lo comparamos con el escándalo Wikileaks de unos años atrás, ahí se trataba de 250.000 archivos, o sea que estamos hablando de 46, 47 veces esa mole de información. ¡Qué bárbaro! Bueno, esa mole de información abarca un periodo muy largo, son 40 años entre 1971 y 2015, de actividades realizadas abriendo cuentas a través de este estudio. Este estudio, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué sirve un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es como una zona franca del mundo de las finanzas. No se pagan impuestos, no hay muchos controles, cualquiera puede ir y sin demasiados datos, revelando quién es y quién no es, a qué se dedica, puede abrir una cuenta bancaria o una firma. Motivo por el cual en Panamá se han especializado bufetes legales que te ayudan a realizar esta tarea. Incluso ellos mismos te aportan personas para constituir un directorio, para poder hacer funcionar eso. ¿Por qué se abren cuentas o firmas en los paraísos fiscales? Bueno, se aprovecha la falta de controles frecuentemente para evadir impuestos, frecuentemente para blanquear dinero, claro, o fruto de casos de corrupción o fruto de actividades criminales. De todas formas, siempre se expone mucho a que sean actividades opacas, para nada transparentes, que se realizan y que, bueno, en otros casos, la facilidad de operaciones que tiene permite poder actuar hacer comercio con otros países, realizar determinadas actividades comerciales, pero evidentemente el tema de la exención impositiva es fundamental porque estos países se benefician de que no aplican impuestos o si los aplican son bajísimos, de modo tal que convergen en ese país muchos capitales que se quedan en el sistema bancario, ¿no? Claro. Esa es la actividad de Mossack Fonseca. Ahora, lo que ha surgido es una cantidad impresionante de nombres que están vinculados a eso, y ahí el escándalo, porque
En algunos casos son actividades desconocidas, han sido actividades directamente que son evidentemente fuente de evasión de impuestos o de casos de corrupción, motivo por el cual eso ha llamado mucho la atención. Ahora, después nos tenemos que preguntar, ¿era una novedad esa? No. Es decir, sabíamos que se usan para eso los paraísos fiscales y que los paraísos fiscales no son solamente lugares exóticos como puede ser las Islas Seychelles, las Caimán u otro tipo. También hay potencias mundiales que son paraísos fiscales. O sea, para tener el panorama completo no es solamente Panamá, que son los malos de la película, o las Islas Marshall, etc. Estados Unidos, en el ranking de los paraísos fiscales, está en los primeros lugares, está en los primeros 10. ¿Por qué? Porque el estado de Nevada, de Wyoming y de Delaware funcionan como paraíso fiscal y han desarrollado su economía en base a eso. Bélgica es un paraíso fiscal, Luxemburgo es un paraíso fiscal, Suiza es un paraíso fiscal, la City de Londres es un paraíso fiscal. Así que tanto escándalo para revelar algo que en realidad ya se sabía. Lo que no teníamos eran los nombres. Claro. Ahora, pasado unos días, analizando un poco los datos que han salido, ahí empezamos a ver que hay algo que huele a quemado en medio de todo esto. ¿Y por qué motivo huele a quemado? Porque la cantidad de documentos es tan grande, 11 millones y medio de carpetas. Supongamos que las vamos a imprimir. Sí. Y que me resulta un informe de 3 centímetros de espesor, o sea, unas pocas páginas de impresas. Si cada informe es de 3 centímetros, yo tengo una columna de 370 kilómetros de alto. Claro. ¿Quién puede procesar esa información, no? Ahora, ¿cómo se usa esa información? Y aquí vamos a otra modalidad. La modalidad ha sido la de pasarle el material a un diario alemán. Este diario alemán está vinculado con las grandes cadenas editoriales de Alemania, o sea, para los que manejamos el tema de los medios, sabemos que los medios más grandes, ¿verdad?, normalmente constituyen un pensamiento que está bastante en sintonía con los poderes, o con algunos tipos de poderes. O sea que esta revista del sur de Alemania no es que se caracteriza por ser una revista alternativa o cosa. Como no podían solos analizar todo ese material, recurrieron a un consorcio internacional de periodistas de investigación, el cual es una organización que está difundida en unos 60 países, tiene unos 190 periodistas, convocaron a otros periodistas más, se repartieron el trabajo y lo analizaron. Pero no lo analizaron carpeta por carpeta, leyéndose todo ese material. Lo primero que usaron fue un programa de computación que efectuaba un discernimiento dentro de una selección de ese material e iba directamente a buscar algunas cosas. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿y quién estableció los parámetros de búsqueda? Claro, ¿cuál es el criterio? Cualquiera de nosotros está acostumbrado a usar Google. Perfecto, entonces si alguien no logra encontrar algo, entonces pone 2 o 3, 4 palabras clave, los mete en Google y la mayor parte de los casos se encuentra con lo que estaba buscando, en medio de otros materiales. ¿Quién estableció cuáles eran los parámetros? ¿Por qué motivo hago esta pregunta? Porque hay una cosa que llama mucho la atención. No aparecen nombres de estadounidenses. Aparecen los amigos de Vladimir Putin, aparece Mauricio Macri, aparecen nombres de italianos, aparece Messi. Cameron. Pero Cameron, el padre de Cameron. Ahora, casualidad, la mayor potencia mundial prácticamente está casi ausente. Aparecen 211 nombres, de los cuales hay que ver cuáles de estos son efectivamente ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que suponer? Que ha habido una aparición del arcángel Gabriel a los capitalistas estadounidenses que los convirtió a las buenas costumbres y a la ética, motivo por el cual han dejado de evadir impuestos y de evadir capitales a los paraísos fiscales, o aconteció algo diferente.
Bueno, la sospecha de que el arcángel Gabriel no tenga mucho que ver con esto viene precisamente cuando analizamos quiénes son los que han realizado este trabajo con tanta información. El Consorcio Internacional de Periodistas es la emanación del Centro Internacional por la Integridad Pública, que tiene sede en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los financiadores de este centro? La familia Rockefeller, Rothschild, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es la CIP, ¿no? ¿Cómo? Es la CIP, la sigla es la CIP. La International Center for Public Integrity. Entonces, y entre los financiadores está nada más ni nada menos la Open Society de George Soros. Soros es un conocido evasor fiscal, frecuentador de paraísos fiscales y de maniobra absolutamente opaca, activo en la especulación financiera, motivo por el cual una entidad financiada por él es difícil que pueda ser una entidad que trabaja con mucha objetividad. Entonces, acá nos encontramos con un primer elemento. Evidentemente ha habido una manito que ha filtrado las cosas de manera tal que no resultan presentes estadounidenses, sí resultan presentes adversarios y, en algunos casos, aliados de los Estados Unidos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué motivo estaría? Entonces esto se podría pensar que es un operativo político realizado detrás de objetivos bien claros. Una cosa que se sabe muy poco es que, o por lo menos lo saben los que trabajan más en estas cosas, porque el lector común y corriente no tiene el tiempo ni la posibilidad de meterse en los pliegues de la información en este tipo de detalles. Pero entre los asesores económicos de Barack Obama, desde hace años figura Christina Romer. Christina Romer es una experta de la crisis que se verificó en los Estados Unidos en el año 29, con todo lo que ocurrió después. El derrumbe de Wall Street del 29 fue entre las causas del surgimiento del nazismo en Alemania, porque derrumbó la República de Weimar y sucesivamente eso permitió el ascenso de Adolf Hitler. En sus estudios, Christina Romer desarrolló que no fueron tanto las políticas económicas aplicadas sucesivamente en los años 30 los que sacaron a Estados Unidos de la crisis, esa depresión gigantesca, sino que fue que ante la crisis internacional de los capitales que se veían venir la Segunda Guerra Mundial, se refugiaron en el área estadounidense, motivo por el cual toda esa canalización de capitales fue la que sacó a Estados Unidos de la crisis. Y la política de los Estados Unidos de estos últimos años la vemos caracterizada precisamente en la tendencia a canalizar nuevamente hacia Estados Unidos el flujo de capitales internacionales precisamente para superar esta crisis. Y ahí entendemos entonces por qué ha habido fuertes presiones contra Suiza para que levantara el secreto bancario, por qué fue tan castigado Chipre, que es uno de los paraísos fiscales, porque la propuesta del Tratado Transatlántico de Libre Comercio, que es una herramienta que serviría también para ese fin, y porque toda una política de sanciones contra determinados países, precisamente como Rusia, para quebrar su economía. Y de hecho, ¿qué encontramos? ¿Cuál era la gran especialización de Mossack Fonseca, el estudio legal? Era especialista en evasiones de sanciones internacionales. Aquí que encontramos la razón por la cual están muy presentes, por ejemplo, los rusos. Y porque uno de los motivos por los cuales no encontramos norteamericanos, porque los norteamericanos no necesitan evadir sanciones internacionales porque son los que las aplican por lo general. Y en cambio estaba claro que Rusia, con el sitio y el asedio que tuvo que padecer, iba claramente a utilizar paraísos fiscales, y también porque sus oligarcas no son personas que tienen algún tipo de duda moral en recurrir a este tipo de cosas. Así que todo este tema está alrededor de intereses bien concretos. Hasta aquí el oyente podría decir, pero a Alberto Barlocci le encantan las teorías complotistas, porque
tarde o temprano siempre aparecen los Estados Unidos, que son los malos de la película. De hecho, Wikileaks ya había indicado algunas cosas de ese tipo, pero quien confirmó lo que estoy diciendo fue nada más ni nada menos que el segundo vocero del Departamento de Estado de Norteamérica, de Estados Unidos, o sea, la Cancillería norteamericana, Mark Toner, quien dijo que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos había participado en la financiación de la tarea de los periodistas. Obviamente, dice, no lo hicimos por ningún otro objetivo que el de garantizar la independencia de la actividad de estos periodistas. Y bueno, dejo a la consideración de los oyentes qué tan independientes pueden haber sido estos periodistas financiados por agencias del Estado norteamericano. Alberto, buenas tardes, soy Elisa. Sí, Elisa. Dos preguntas. Una, ¿cómo cree usted que afecta al presidente Macri todo este tema de Panama Papers, en el momento en el que, porque hay un contexto político del país en el cual justo están avanzando un par de causas contra el lavado de dinero, ¿cómo cree que afecta al presidente Macri esto? Y después le hago la segunda cuando me conteste esta. Mira, desde lo práctico, inmediato, yo daría dos respuestas. La primera es, hay que ver qué dicen concretamente los datos, porque hasta el momento dicen que nos dicen, ¿no? Pero si son las cosas como han sido presentadas hasta el momento, no lo afectan en nada, porque primero que nada, si Aníbal Fernández puede decir que contar dinero no es delito, tampoco es delito abrir una firma en un refugio fiscal. Claro. Entonces, la firma fue abierta en el año 98 y fue cerrada en el 2007 o 2009, antes de que Macri, seguramente antes de que fuera presidente, ahora no recuerdo si ya era intendente, jefe del gobierno de Buenos Aires, pero me parece que no, porque motivo por el cual el tema no la afecta. No era una cuenta, sino que era una firma para hacer eventualmente negocios con Brasil. Ahora, que el papá de Macri utilice esto y que ponga los nombres de los hijos como directores, es, creo, una praxis. Yo creo que Macri ni siquiera tiene que haber preguntado qué era lo que estaba firmando, con toda probabilidad. Ahora, ¿es el comportamiento que nos esperamos de una figura pública? No. Entonces aquí voy a la segunda respuesta. En la Argentina nadie es inocente. Es decir, nadie se puede meter desde una cátedra de la pureza moral para decirle nada a nadie. Entonces, me parece que lo que se está demostrando es eso. Es que muchos tienen muchas cosas para aclarar y mejor que nada sería que antes de meterse en la función pública, aclaren primero las cosas porque la vida da vueltas, ¿no? Claro, tal cual. No es de extrañar, en base a todo lo que estuve diciendo, y en base al giro político que se ha dado últimamente en las relaciones con Estados Unidos, uno podría decir, ¿y por qué revelaron esto? Y porque empezó hace más de un año, cuando la Argentina no tenía ese giro político, motivo por el cual el dato ya estaba filtrado, ya había pasado. Entonces eso era ya medio difícil y la amistad con Macri de Obama no da para tanto de frenar una cosa de ese tipo. Y la tendencia de los Estados Unidos no es a atacar cualquier paraíso fiscal, ciertos paraísos fiscales. El objetivo es dirigir hacia paraísos fiscales del área anglosajona el flujo de capitales. O sea, ¿por qué digo esto? Porque en todo este tiempo el tema de los paraísos fiscales ha sido de la boca para afuera, pero en el fondo no han hecho nada para limitar y para intervenir en este tipo de temas. Claro. El tema del narcotráfico es grave, pero mira, hay una cuestión que el sistema financiero internacional lo sabe perfectamente. Ya no puede prescindir de los capitales del narcotráfico, porque son los que garantizan muchas veces liquidez en el sistema. Cuando en el 2008 estalla la crisis por los títulos basura, la única liquidez que se garantizaba a nivel internacional era a través de los capitales que aportaba el narcotráfico. O sea que el sistema financiero no puede prescindir de ellos. Tanto es así que la Unión Europea ha dado disposición para que en el cálculo del Producto Bruto Interno se incluyan actividades ilegales como la prostitución y el narcotráfico. O sea, fíjense el nivel de desquicio al que se ha llegado,
que se utilizan en los capitales criminales para calcular el Producto Bruto Interno, porque dicen ellos, bueno, al fin y al cabo producen riqueza, ¿no? Claro, sí. Ahora, es menos en el tema del terrorismo, particularmente el terrorismo del ISIS, por ejemplo, porque no usan cuentas bancarias. Estos tipos utilizan plata al contado, carretadas de plata, camionetas con dinero adentro, precisamente porque saben que lo pueden rastrear desde el punto de vista del sistema bancario, y eso no impediría, digamos, que pudieran funcionar. Eso ya... Bueno, se nos volvió a cortar. Bueno, damos por cerrada la cita internacional. Muy interesante, la verdad, Cata, que cada 15 días nos sacude bastante lo que nos dice Barlocchi. Sí, está bueno porque realmente por ahí uno también que somos muchísimo más ignorantes que él en todos estos temas, pero por lo menos te sacude y te hace pensar, y por ahí decís, bueno, no sé si estaría tan de acuerdo, pero por lo menos lo voy a leer un poco más a la cuestión, ¿no? Muy interesante la mirada de Alberto, muy interesante.